Intervención soviética en Afganistán 1979 a 89. 1. Un país en la encrucijada. Afganistán es un país montañoso y sin salida al mar que se encuentra en una encrucijada geográfica y política. Geográfica por hallarse entre Asia Central y Oriente Medio, por el pasa la ruta de la seda. Su situación geográfica ha hecho que grandes imperios estuvieran enfrentados entre sí por su dominio. En el siglo XIX el imperio ruso y el británico se disputaban esta zona del planeta. A principios del siglo XX el líder de Afganistán se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, algo que causó enfrentamientos internos ya que parte de su gobierno pretendía apoyar a las potencias centrales y así conseguir su total independencia de los ingleses. No sería hasta 1919 con una tercera guerra afgano-británica, cuando Inglaterra por fin reconocía la total independencia de los afganos. Representantes del Afganistán independiente visitaron diferentes países. En la URSS fueron recibidos en 1921 con los brazos abiertos, firmaron rápidamente un tratado de amistad y reconocimiento mutuo de ambos países. Afganistán se convertía en el primer país del mundo en reconocer la URSS como Estado soberano. Esto se tradujo en que numerosos expertos soviéticos fueron enviados a Afganistán para modernizar el país, convirtiéndose la URSS en el primer suministrador de productos para el mercado afgano. Los líderes afganos introdujeron reformas en el país, tomando un talante más moderado en las cuestiones islámicas y religiosas durante los años 20. Esto fue mal visto por las facciones más radicales del país. En 1928 estalla una guerra civil en el país, se enfrentan los conservadores y los reformistas. Los conservadores consiguen hacerse con el poder en 1929. Rompen relaciones con la URSS dando un giro a las políticas del anterior gobierno y vuelven a negociar con los británicos. Los líderes se suceden, por medio del asesinato, hasta que en 1933 Zahir Shah, de 19 años, sube al poder. Introduce reformas y nuevas políticas, pero sin apartarse de las enseñanzas islámicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Afganistán expulsa a los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses de su país, mantiene una neutralidad obligada por sus vecinos, la URSS y el Imperio Británico. Durante la Guerra Fría se mantiene un acercamiento a ambos campos, primero a los norteamericanos y cuando estos se mostraron cautelosos y desconfiados con el gobierno afgano se acercaron a los soviéticos. Los enfrentamientos regionales entre India y Pakistán por zonas territoriales hicieron que Afganistán se situara más a favor de la India, país no alineado, ya que también había disputas territoriales entre Afganistán y Pakistán. A principios de los años 70 el país vivía una sequía y por consiguiente una fuerte hambruna, la situación política estaba muy revuelta, lo que llevó al derrocamiento de Zahir Shah el 17 de julio de 1973 por su primo Mohammad Dad Khan. Se impone una república como sistema de gobierno, en principio de orientación moderada. En 1978 estalla una revolución, desde el ejército, en la que el Partido Democrático Popular de Afganistán toma el poder, tildado de comunista por los medios de comunicación extranjeros. Ellos se definen como izquierdistas. Aunque recibieron apoyo soviético para alcanzar el poder. El nuevo gobierno introduce nuevas reformas en el país, reforma agraria, escolarización y alfabetización de todos los niños y niñas del país, se suprimen las deudas que los campesinos arrastran y se prohíbe la compraventa de mujeres. Estas reformas tan radicales levantan las iras de los sectores islámicos del país. Gran número de soldados desertan de sus puestos, el gobierno no puede imponer sus mandatos en todo el país, haciéndose muy necesaria el apoyo de los soviéticos en las acciones militares contra grupos rebeldes que actúan en las zonas montañosas. Las diferencias entre líderes del Partido Democrático Popular crecen y los enfrentamientos, más por personalismos que por diferencias políticas, afloran. 2. Golpe de Estado. Mientras los enfrentamientos internos en el país, una guerrilla rural se extendía por el país sin que el ejército afgano pudiera detenerla, las diferencias entre los miembros del gobierno crecían, movimientos internos del PDP producen cambios en la dirección del gobierno durante la primavera de 1979. Indicios apuntan a que la CIA norteamericana está apoyando con armamento a los rebeldes del país, aunque esta ayuda no es continua ya que el 14 de febrero el embajador americano en Kabul es secuestrado y resulta muerto en el intento de rescate. Cesa momentáneamente el apoyo a los grupos rebeldes. Durante el año 1979 el gobierno afgano pide que se aumenten el número de asesores que la URSS tiene el país,
Pide más armamento y en el verano solicita que sean enviadas 2 divisiones de fusileros motorizados para apoyar al mermado y desmoralizado ejército afgano. El gobierno de la URSS no respondió a estas peticiones. El 14 de septiembre se produce un golpe de Estado por parte de sectores del PDP que no apoyan la línea marxista del gobierno, llegando al poder para empezar a tomar medidas que les hagan alejarse de la URSS y produzcan un acercamiento con Pakistán y USA. 3. Los soviéticos cruzan la frontera. Los informes llegados desde Kabul, la situación que estaba tomando el país y ciertos acercamientos a la República Popular China hicieron que Moscú se decidiera a enviar los refuerzos pedidos por el gobierno afgano en julio de 1979. Las fuerzas empleadas por la URSS fueron variadas, según la misión que desempeñaran, desde los Spetsnaz que se encargarían de decapitar el poder del gobierno afgano las primeras horas hasta el 40º ejército situado en Asia Central que fue trasladado hasta la frontera afgana para empezar a penetrar por 2 puntos del norte del país el 27 de diciembre. Mapa de Afganistán. El mariscal Sergei Soukalov sería el encargado de planificar la entrada del contingente limitado de 80.000 hombres, 1.800 carros de combate y unos 2.000 vehículos de transporte. Serían apoyados por los helicópteros Mi-24, que demostrarían su utilidad en la guerra de guerrillas. El día 22 de diciembre los asesores de soviéticos en Afganistán empezaron a preparar la entrada de las tropas, con falsas informaciones y cortando las comunicaciones entre la capital y el resto del país. Con falsos pretextos reunieron a las fuerzas acorazadas afganas en un centro de reparaciones para acondicionarlas para el invierno y al presidente Hafizullah Amin le convencieron de que el palacio presidencial que se encontraba a las afueras de la ciudad de Kabul era más seguro para defenderlo de un ataque de los rebeldes. El día 24 de diciembre las fuerzas especiales soviéticas toman el aeródromo de Bagram, situado a 19 kilómetros de la capital Kabul, Il-76, An-22 y An-12 crean un puente aéreo desde la base Fargana situada en el distrito militar de Turkestán. Se trae abundante material mecanizado, ya que hay un largo recorrido entre Bagram y el palacio presidencial. También se esperan combates de cierta magnitud con tropas leales a Amin. El aeropuerto es tomado en 5 horas totalmente. Del día 25 al 27 se prepara el asalto sobre el palacio presidencial, mientras las Spetsnaz toman los edificios gubernamentales. La noche del 27 de diciembre las tropas soviéticas se despliegan en los alrededores del palacio presidencial, que está defendido por infantería leal y algunos medios acorazados. Tras una pequeña resistencia las tropas soviéticas empleando BMD y ASU-85 toman el palacio eliminando a Hafizullah Amin, posiblemente asesinado por miembros del KGB. Mientras en el aeropuerto de Bagram se vivía una situación de llegada incesante de tropas soviéticas y pertrechos. Por las fronteras del norte se internaban por 2 puntos el 40º ejército soviético. La estrategia para entrar en el país sumamente montañoso y agreste era tomar las principales rutas de comunicación por carretera que unían las principales ciudades afganas con la capital. Este movimiento dividía el país en diferentes zonas, conseguía tomar en pocos días los principales núcleos de población del país, dominando las rutas de comunicación principales en pocos días y en 2 semanas dominando la mayor parte del país. Con el ataque de los Spetsnaz al palacio presidencial se decapitó la cabeza del régimen, colocando a los anteriores dirigentes del PDP en el poder. Estaban exiliados en la URSS. Así se conseguía dominar el ejército y mantener el gobierno del país. Bajo el 40º ejército soviético estaban las siguientes unidades: 103 División Aerotransportada de la Guardia, 108 División Motorizada de Infantería, 5 División Motorizada de Infantería, 860 Regimiento Motorizado de Infantería, 56 Brigada Aerotransportada. Más adelante se unirían las 201 y 58 divisiones motorizadas de infanterías más otras unidades más pequeñas, formando un contingente en Afganistán de 152.000 hombres. Lo que representaba solo una tercera parte de las fuerzas utilizadas por los USA en Vietnam. El 40º ejército solo disponía de armamento convencional, estaba entrenado y dotado para la lucha en Europa Central, instruido en las viejas tácticas de la guerra acorazada no podría desplegar su capacidad de combate en una zona tan agreste como Afganistán y menos contra una guerra de guerrillas para la que no estaba preparado. El envío de tropas a un país de 635.000 kilómetros cuadrados de un contingente limitado inicial de 90.000 hombres se debió a diversos problemas: el desconocimiento del país en sí,
la falta de unos medios adecuados para suministrar adecuadamente mayor número de suministros a los soldados y a la imposibilidad de extraer tropas de otros puntos calientes, como podrían ser las fronteras de Europa y China donde debían de estar situadas grandes fuerzas para detener un posible ataque. 3.1 Respuesta internacional. La década de finales de los 70 y los comienzos de los 80 fueron tormentosos en las relaciones internacionales, sobre todo en el área de Oriente Medio. La revolución islámica de Teherán, las disputas territoriales entre Pakistán e India, en poco tiempo estallaría el enfrentamiento entre Irak e Irán y la invasión israelí al Líbano. La amenaza más seria para la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Es como el presidente norteamericano Jimmy Carter calificó la entrada de tropas soviéticas en Afganistán. La prensa occidental denominó a la acción soviética como invasión a Afganistán. En la ONU se votó una resolución de condena, ganada por 104 votos a favor y 18 en contra, los del campo socialista. Las potencias occidentales utilizaron de manera propagandística la acción soviética para desgastar a la URSS internacionalmente. 55 países cancelaron su participación en los Juegos Olímpicos de Moscú que se celebraron en 1980. Los USA, aparte del apoyo a la resistencia afgana, decretaron un embargo contra la URSS en consumibles como el grano y tecnología. Los países árabes cerraron filas y criticaron fuertemente a la URSS. La URSS se defendió con el artículo 51 de la Carta de Naciones. Solo el gobierno de Afganistán estaba en el derecho de calificar la acción soviética. Este había pedido la intervención de tropas soviéticas reiteradamente desde el verano del 79 para controlar a los guerrilleros que había en las zonas rurales del país. La división entre los países que creían que era o no legal la entrada de tropas soviéticas en Afganistán llegó hasta el Pacto de Varsovia, donde Rumanía condenó la entrada de soldados soviéticos en Afganistán. La operación podría ser tomada como una intervención policial en el interior de un país de la órbita socialista para apoyar a una de las facciones comunistas que luchaba por el poder sin levantar demasiados revuelos en el bloque contrario, como las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica. Pero Occidente aprovechó la ocasión para asestar un duro golpe a la URSS y por tanto al bloque socialista. 3.2 Mujahidines, milicianos de la fe. Las reformas políticas, económicas y sociales impuestas por el PDP fueron vistas como una amenaza en las zonas rurales de Afganistán, ya que iban contra su forma de vida tradicional. Es aquí en las grandes zonas rurales del país donde surge la resistencia, combate principalmente y se nutre de hombres para la lucha. Al principio de la lucha, antes de la intervención de las tropas soviéticas en el país, los mujahidines están muy divididos, actúan en pequeños grupos que dominan una región o valle, no contactan ni coordinan sus acciones con el resto de grupos. Su principal método de ataque es el ataque por sorpresa, no evolucionarían sus tácticas hasta años más tarde. Los grupos de mujahidines se dividen entre los más radicales y los moderados, según su forma de ver las enseñanzas del islámicas. Al convertirse Pakistán en el principal centro de apoyo para los mujahidines, es el gobierno pakistaní quien distribuye la ayuda por la frontera a los grupos que más le interesan. La ayuda llega desde USA y países árabes de Oriente Medio, siendo los grupos guerrilleros más radicales en recibir las mejores armas y la mayor cantidad de ellas, algo que tendrá repercusiones futuras, tanto en la guerra para expulsar a los soviéticos de Afganistán y posteriormente cuando en 1992 se alzan con el poder, comenzando las guerras intestinas entre los grupos de mujahidines. Como la ayuda es recibida a través de la frontera con Pakistán, es allí donde se concentran los ataques mujahidines, siendo la zona de mayor actividad. También en el centro del país, en las zonas más montañosas donde la resistencia se hace más visible. El valle del Panjshir junto al vital paso de Salang, serían los puntos donde los mujahidines concentrarían sus ataques a lo largo de la guerra. En principio el armamento sería muy pobre, disponiendo de armas de la época colonial inglesa y poco más. No tendrían suficientes para armar a todos los milicianos. Pero según llega la ayuda norteamericana se irían armando con mejores armas, capaces de hacer frente a los modernos medios con que contaban las tropas soviéticas. Serían en la ciudad fronteriza de Peshawar donde los mujahidines tendrían su principal punto de avituallamiento, formándose una pequeña industria de producción de armas en la ciudad para suministrarlas a los afganos rebeldes. Los mujahidines más radicales no se dedicarían solo a luchar contra los invasores soviéticos, sino que destruirían las escuelas, centros médicos, cines y demás lugares que fueran en contra de sus enseñanzas, consiguiendo retrasar aún más al país.
Se calcula que entre 1978 y 1986 destruirían más de 2000 escuelas. Otras acciones de los muyahidines les llevarían a destruir tejido industrial y sistemas de comunicaciones, algo que también notaría el país a la larga. 4 fases principales de la intervención soviética. El conflicto se divide en 4 fases principales, según la participación de las tropas soviéticas y las tácticas empleadas para luchar contra los muyahidines. 4.1 de diciembre de 1979 a principios de 1980. Esta fase comienza con la entrada de las tropas soviéticas por la frontera. El ataque se produce por 3 puntos diferentes a causa de la situación geográfica y las comunicaciones del país. Las tropas del Ejército Rojo penetran por tierra por 2 puntos de la frontera norte, ocupando las principales ciudades del país y las líneas de comunicaciones terrestres más importándose. Las fuerzas se unirían en Kabul. Por el aire se introducirían las tropas destinadas a controlar Kabul y las instalaciones gubernamentales al principio de la intervención. Las tropas soviéticas formarían guarniciones en las diferentes ciudades, bases e instalaciones de importancia de Afganistán, así conseguirían el control y poder defenderlas de posibles ataques de los grupos muyahidines. Las fuerzas del ejército afgano serían utilizadas secundariamente. Su pobre entrenamiento y la falta de confianza en ellas hizo que las operaciones principales contra los guerrilleros fueran llevadas a cabo por soldados soviéticos. Los soldados y oficiales soviéticos se encuentran ante una nueva situación, se enfrentan a un enemigo para el que no están entrenados o preparados. Los guerrilleros de las zonas montañosas afganas no son las tropas capitalistas situadas en al otro lado del telón de acero. Cronología. Menos 1979. 24 diciembre, los soviéticos comienzan la operación tomando Bagram. 27 diciembre, las tropas de tierra cruzan la frontera, se produce el asalto al Palacio Presidencial de Kabul. 28 diciembre, Babak Karmal es declarado presidente. Menos 1980. 01 enero, sublevación de la ciudad de Kandahar. 21 febrero, protestas contra los soviéticos en Kabul y Sindand. Febrero, se inicia la ofensiva sobre el valle de Kunar. 4.2 de 1980 a 1985. No tememos a los soviéticos. Tememos sus helicópteros guerrilleros afganos. Durante esta fase las tropas soviéticas se desplegaron y se enfrentaron a los muyahidines por todo Afganistán, causando bajas importantes en ambos bandos. Los guerrilleros afganos empleaban al principio tácticas de ataques por sorpresa en los valles que dominaban al ver avanzar tropas soviéticas y éstas respondían con ataques masivos sobre supuestas posiciones guerrilleras. Los soviéticos ganaban el combate en un valle, pero al día siguiente de retirarse el valle volvía a caer en manos de los muyahidines. Algunos jefes guerrilleros se dieron cuenta que la guerra en sus propios valles no llevaría a la derrota del enemigo soviético. Jefes como Massoud convirtieron sus guerrillas en grupos móviles que golpeaban al ejército soviético en diferentes puntos y desaparecían haciendo mucho daño en las líneas de comunicación entre la URSS y Kabul. El valle del Panjshir y el paso de Salang adquirirían rápidamente un nombre muy conocido para las tropas soviéticas, ya que las principales ofensivas se realizarían aquí y los principales ataques de los guerrilleros se llevarían sobre el paso de Salang, una carretera entre las montañas que permitía el paso de suministro y tropas desde la URSS hasta Kabul y la zona sur del país. Los muyahidines fueron abandonando sus tácticas de guerra de posiciones y enfrentamiento con tropas superiores, especializándose en la lucha guerrillera, escondiéndose y atacando a fuerzas pequeñas o convoys de suministros. Esto forzaba a los soviéticos a cambiar sus tácticas al verse superados por un enemigo invisible. Los soviéticos tenían la tecnología de su parte y allí descubrieron las principales armas con que enfrentarse a los muyahidines, la aviación. Los helicópteros de ataque Mi-24, que podían llevar un pequeño grupo de hombres, helicópteros de transporte artillados, Mi-8, y los Su-25, aviones de ataque a tierra muy efectivos por su maniobrabilidad y su precisión. Las tropas del ejército afgano fueron entrenadas y armadas con nuevo material para que sirvieran de apoyo efectivo a las soviéticas, pero seguían siendo los soldados del Ejército Rojo quienes llevaban el peso de los combates contra los rebeldes. En los primeros años del conflicto se descubrió que el material móvil con que contaban las tropas soviéticas no estaba preparado para la guerra en un país tan montañoso y para un enfrentamiento al estilo guerrillero.
Los primeros enfrentamientos entre la infantería motorizada y los muyahidines dieron a entender al mando soviético que la infantería soviética necesitaba más potencia de fuego y especialización. Los vehículos que usaba la infantería eran BMP-1 y BTR-60, los cuales demostraron una falta de blindaje, un ángulo insuficiente de elevación para sus armas, los muyahidines solían atacar desde posiciones libadas, y falta de potencia/velocidad para escapar de situaciones comprometidas. Los vehículos BMP-1 entraron por primera vez en combate en este conflicto. Tres limitaciones principales surgieron inmediatamente: blindaje lateral demasiado fino, pensando para resistir fuego pesado en el frontal, pero los laterales del vehículo solo disponían de 16 mm de blindaje, insuficiente para resistir el fuego de ametralladoras DSKK de 12,7 mm a distancias muy cortas. La solución fue añadir un blindaje de 10 mm a los laterales, dando a conocer esta versión como BMP-1D. Otro problema era el espacio en el interior, insuficiente para llevar a los hombres y el equipamiento de estos. Solución: llevarlo fuera del caso, lo que limitaba la acción del cañón. El tercer problema fue el cañón, que no disponía de suficiente ángulo de elevación. Hubo que esperar a 1982 con la introducción del BMP-2 armado con un cañón de 30 mm, inferior al de BMP-1 de 73 mm, pero los muyahidines no se presentaban con carros de combate a la batalla. Los BTR-60 se enfrentaron a los mismos problemas que los BMP-1, con lo que debieron ser sustituidos a lo largo de los 80 por BTR-70 y BTR-80, que mejoraban la protección de la infantería y la velocidad. Los BTR presentaron una gran ventaja al disponer de un sistema de tracción de varios ejes. Las ruedas les hacían poder desplazarse rápidamente por diferentes terrenos. Para apoyar a las tropas de tierra y hostigar a los guerrilleros se emplearon los Su-25. El 16 de abril de 1980 se desplegaron los primeros en el 200º Escuadrón Independiente de Ataque. En 1984 serían unos 24 con 80 pilotos operando desde Bagram, siendo apoyados por más si fuera necesarios desde territorio de la URSS. Tuvieron que ser dotados de nuevos sistemas de chaff/flares, para evitar ser derribados por los Redeye que poseían los muyahidines, suministrados por Norteamérica. Los Mi-24 junto a los Mi-8 fueron un terrible dolor de cabeza para los guerrilleros afganos, causando pánico y terror entre sus filas al verlos acercarse. Los Mi-24 fueron apodados como carros del diablo, y hasta que los Estados Unidos no empezaron a suministrar armas antiaéreas portátiles no pudieron hacerles frente eficazmente. La combinación de armamento, maniobrabilidad, blindaje y poder llevar una pequeña escuadra de hombres hacía que el Mi-24 fuera el arma perfecta para combatir a una guerrilla que se escondía entre las montañas y los valles. Los guerrilleros se especializaron en atacar convoys de gasolina, algo muy efectivo ya que imponían restricciones al uso de vehículos y obligaban a los soviéticos a traer más convoys, lo que les proporcionaba más objetivos. Los soviéticos respondieron protegiendo los convoys con tropas blindadas y la acción de la aviación que aparecía cuando un convoy era atacado. Los muyahidines aplicaron diferentes tácticas para enmascararse en las montañas, como echar agua delante de lanzacohetes anticarro para no levantar polvareda que detectara su posición. Para la lucha contra los muyahidines se emplearon minas, lanzándolas sobre zonas controladas por los guerrilleros o como medio defensivo alrededor de las bases. Los muyahidines las emplearon también para tender sus emboscadas, lo que dejó al país un grave problema tras la retirada soviética al este infestado de minas antipersona. Los muyahidines, antes de recibir la ayuda americana, tuvieron que emplear ametralladoras pesadas y RPG sustraídos a las tropas soviéticas o sus aliados del ejército afgano para luchar contra los helicópteros. Lo que limitó bastante el número de bajas aéreas del Ejército Rojo. No sería hasta la llegada de la ayuda norteamericana a través de Pakistán cuando empezaron a tener armamento antiaéreo eficaz. Los soviéticos respondieron blindado a sus helicópteros y posteriormente teniendo que modificar la salida de aire caliente de los motores para que los misiles antiaéreos guiados por calor no pudieran acertar en ellos. Uno de los objetivos de los muyahidines armados de antiaéreos fueron los aeródromos, tanto civiles como militares. Cuando un avión se elevaba el vuelo disparaban contra él, consiguieron el derribo de varios causando gran número de muertos. Los soviéticos debían despegar sus Su-25 primero, lanzar chaff y detrás el avión de carga o pasajeros para evitar que los derribaran. Número de bajas, aproximadas, de los soviéticos 1980 a 85. Menos 1980, 2800. Menos 1981, 2400.
Menos 1982, 3650. Menos 1983, 2800. Menos 1984, 4400. Menos 1985, 3500. A diferencia de la Gran Guerra Patriótica, hubo pocos héroes en los combates en Afganistán. Uno de ellos fue el sargento Nikala H. Pick, destinado a una unidad de zapadores de la 103 División. En febrero de 1984 fue herido 2 veces en las piernas por los muyahidines. Él y su pelotón fueron arrinconados por los muyahidines, así que Chepik reunió granadas y cargas explosivas de sus compañeros, los mandó escapar y cuando los muyahidines se acercaron las hizo explotar, muriendo junto a 30 guerrilleros. Fue nombrado póstumamente héroe de la URSS. 4.2.1 El Valle del Panjshir y el Paso de Salang. Las fuerzas soviéticas apoyadas por el ejército afgano comenzaron una serie de ofensivas masivas de infantería y carro de combate sobre el Valle del Panjshir, donde Masud se escondía con sus hombres. El valle era un punto de partida perfecto para realizar ataques al vital Paso de Salang y atacar la capital del país. Los soviéticos no querían limpiar los alrededores de Kabul de enemigos, ya que los ataques a la red eléctrica eran habituales, lo que dejaba la ciudad sin luz. Las ciudades de Afganistán donde se concentraba al principio de la intervención la población más partidaria hacia el gobierno de tinte socialista, solo era controlada de día. De noche eran frecuentes los tiroteos y los enfrentamientos entre la resistencia y las tropas soviéticas. Las primeras ofensivas sobre el Panjshir fueron un fracaso, causando graves pérdidas entre las tropas soviéticas, y posó muertes entre los muyahidines que se escondían y evitaban los bombardeos aéreos, ya que los soviéticos al principio usaban MiG-21 y MiG-23 muy poco eficaces para la lucha contra guerrillas. Esto cambió el 17 de mayo de 1982 cuando se llevó a cabo la operación Panjshir-V. Durante una semana se bombardeó el valle con Tu-16, Tu-22, Tu-26 y Su-24, serían seguidos por los efectivos Su-25 que acabarían con los objetivos puntuales. Antes de enviar a los soldados apoyados por los Mi-24 se produjo una barrera artillera. Los soviéticos y afganos llevaron unas fuerzas de 15.000 hombres para barrer el valle. La idea, planificación y desarrollo fue excelente, pero un fallo condujo al fracaso. Espías de Masud conocieron el plan y alertaron a los muyahidines. Estos se ocultaron de los bombarderos y entablaron duros combates contra las fuerzas soviéticas. En junio se suspendió la ofensiva, al sufrir pérdidas de consideración, 600 bajas, 35 helicópteros perdidos y 50 vehículos destruidos. El mando de las tropas del Ejército Rojo decidió lanzar una nueva ofensiva en noviembre, utilizando las lecciones aprendidas meses atrás. Esta fue mucho más efectiva, consiguiendo que durante el año siguiente, 1983, la actividad guerrillera en la zona fuera de baja intensidad. En el sur del país también se producían combates. Muyahidines intentaron cercar la ciudad de Herat. El empleo eficiente de la aviación de ataque a tierra causó la derrota de los guerrilleros. Durante 1984, se empezó a usar a las tropas especiales para atacar pequeños puntos de resistencia local, algo que mejoró bastante la situación. Otro elemento importante fue el uso masivo de helicópteros de transporte para repartir los suministros, algo que limitó las emboscadas a los convoys de tierra. El mariscal Soukalov fue uno de los responsables de los éxitos cosechados, ya que durante su visita al país tomó la decisión de usar masivamente el poder aéreo soviético sobre los guerrilleros afganos. También se potenció el uso y entrenamiento de unidades de montaña muy efectivas para seguir y buscar a los guerrilleros que escapaban a sus guaridas en las elevaciones del terreno. En abril de 1984 se inició la operación Panjshir 7, ya que Masud se había recuperado de las derrotas de 1982 y volvía a la carga. Se consiguió un éxito parcial de retenerlo durante un corto plazo de tiempo, pero al igual que el resto del país las ofensivas conseguían retirar a los muyahidines de una zona durante un breve plazo de tiempo, pero volvían una y otra vez. Un oficial soviético lo describió así: yo diría que el 90% de los combates los ganaba el lado soviético. Lo que sucedía es que al día siguiente los muyahidines estaban otra vez ahí, en el pueblo donde los habíamos liquidado. Cronología. Menos 1980. Abril. Comienza la primera de las ofensivas sobre el Valle del Panjshir. Septiembre y octubre, ofensivas sobre el Panjshir y el Valle de Kunar. Noviembre, ofensiva en la provincia de Bardak. Menos 1981. Febrero/mayo,
lucha por el control de Kandahar. Abril, se comienza la tercera ofensiva sobre el Panjshir. Junio-julio, ofensiva de Nangarhar. _4 julio, ofensiva sobre el valle de Sarobi. Fuertes luchas por el control de Herat. Agosto, cuarta ofensiva sobre el Panjshir. Octubre, combates en los alrededores de Herat, nueva ofensiva en Kandahar. Diciembre, combates en Nangarhar, tropas soviéticas y afganas combaten coordinadas. Continúan los combates por Herat. -1982. Enero, continúan los combates por Herat. Febrero, lucha en las calles de Kandahar. Mayo, comienza Panjshir V. Julio, luchas en torno a la capital para destruir posiciones artilleras de los guerrilleros. Agosto, comienza Panjshir V. Noviembre, ofensiva en el valle de Laghman. -1983. Enero, se entablan negociaciones de alto al fuego con los guerrilleros del valle del Panjshir. Abril, nuevos combates en Herat. Junio, ofensiva de Ghazni. Agosto, ofensiva en la provincia de Paktia. Noviembre, ofensiva sobre Somalí. -1984. Abril, comienza Panjshir 7, la mayor operación llevada sobre valle desde el inicio de la guerra. Junio, ofensiva en el valle del Hogar, Herat y en Kandahar. Julio y agosto, ofensiva en el valle de Chomali. Septiembre, comienza la operación Panjshir 8. Diciembre, ofensiva sobre el valle de Kunar. -1985. Abril, ofensiva sobre el valle de Maidan. Junio, se lanza la operación Panjshir 9. 4.3 de 1985 a 1987. Durante este periodo las fuerzas soviéticas empezaron a ceder el papel principal a las fuerzas del ejército afgano. Los afganos fueron entrenados y armados durante los años anteriores y ahora estaban preparados para lanzarse contra los guerrilleros, apoyados por las fuerzas de la URSS, sobre todo por la aviación, artillería y fuerzas especiales. Las fuerzas soviéticas de la Spetsnaz junto a tropas de montaña especializadas siguieron centrando sus acciones en la frontera entre Pakistán y Afganistán para evitar la entrada de suministros para los muyahidines. Las operaciones estaban apoyadas por las fuerzas aéreas que en algunas ocasiones sobrepasaron el espacio aéreo de Afganistán para penetrar unos kilómetros en Pakistán y allí destruir las bases de aprovisionamiento de los muyahidines. Los pakistaníes respondieron enviando a patrullar por su frontera F-16, produciéndose algunos combates entre los aviones de la URSS, principalmente Su-25, y los F-16 pakistaníes. A finales de 1986 los muyahidines fueron armados con el Stinger, lo que fue un duro golpe para los Su-25, en 3 días perdieron 4 aparatos y 2 pilotos. Los soviéticos aprendieron rápido e inmediatamente tomaron las medidas acertadas. No se volverían a perder más aparatos de este tipo. Los helicópteros tendrían que ser dotados de aparatos que enfriaran el aire caliente que expulsaba sus motores y cambiar las tácticas de combate, volar raso, ya que los Stingers no podían ser disparados hacia abajo, el guerrillero se solía colocar en lo alto de la elevación para atacar a los aviones. En noviembre de 1986, Mohammad Najibullah es director de la policía secreta afgana, es nombrado presidente de Afganistán. Karmal es culpado de no saber llegar a una consolidación nacional y de mantenerse en el poder solo por el apoyo soviético. Se decide implantar una política de reconciliación nacional para llegar a acuerdos con las tropas guerrilleras. Número de bajas, aproximadas, de los soviéticos 1986 a 87. Menos 1986, 2500. Menos 1987, 2300. Cronología. Menos 1985. Julio, fuertes luchas en torno a Herat y Kandahar. Agosto, ofensiva sobre Paktia. Menos 1986. Marzo, ofensiva para limpiar los alrededores de Ankoy. Mayo, el presidente Karmal es sustituido por Najibullah. Junio, ofensiva sobre el valle de Kehom. Agosto, nueva ofensiva sobre el valle del Hogar. Octubre, retirada de tropas soviéticas, 6 regimientos. Noviembre, ofensiva sobre el valle de Naizan. Menos 1987. Enero, comienza el Plan de Reconciliación Nacional.
Mayo-junio, ofensiva sobre Arghandab. 4.3 de 1987 a febrero de 1989. Este es el final de la intervención soviética en Afganistán. Los soviéticos empiezan a retirarse progresivamente hasta que a principios de 1989 abandonan el país, dejando a las tropas del ejército afgano la tarea de luchar contra los guerrilleros. Las fuerzas soviéticas se limitan a apoyar puntualmente a las fuerzas afganas y a defenderse de los ataques muyahidines, sin lanzar grandes ofensivas. La última gran ofensiva que contaría con la coordinación de las fuerzas de tierra y aire sería cuando los guerrilleros sitiaron la ciudad de Goust, 1988, 40.000 personas y una guarnición de 800 personas debieron resistir un mes hasta que las fuerzas soviéticas del 40 Ejército, en esta operación participaron 18.000 hombres, fueron a liberarlos. El gobierno soviético intenta llegar a un acuerdo con las fuerzas muyahidines, pero estas al verse fuertes y recibir apoyo desde el extranjero, se niegan a negociar, no aceptando los altos al fuego propuestos por los soviéticos. En 1988 los gobiernos de Afganistán, Pakistán, Estados Unidos y la URSS, estos dos últimos como garantes del tratado, firman los acuerdos de Ginebra, donde se pone fin a la intervención soviética en Afganistán, aunque estos ya habían dado la orden de retirada el 20 de julio de 1987. La retirada de las tropas es planeada por el comandante de 40 Ejército, teniente general Boris Gramav, realiza una retirada progresiva y con un número de bajas mínimas. Por su actuación al final del conflicto le fue concedida la Medalla de Héroe de la Unión Soviética. Posteriormente llegaría a ocupar el cargo de ministro. En la vida civil ganaría las elecciones para alcalde de Moscú. En 6 semanas Gramav consiguió retirar 20.000 hombres. La retirada se produjo a través de puentes aéreos entre Bagram y la URSS, quedando el material pesado en manos del ejército afgano que pronto lo utilizaría y bien para enfrentarse a los muyahidines. Durante la retirada los soviéticos dejaron en manos del gobierno afgano la retirada de más de 30 millones de minas, pero la mayoría de los campos estaban bien delimitados en los mapas, algo que facilitó su búsqueda. Una fría madrugada de febrero un convoy soviético compuesto por 7.000 hombres y cientos de vehículos se dirigía por hacia la frontera norte de Afganistán, cruzaron el Puente de la Amistad, construido por los soviéticos en 1982 para llevar suministros, sobre el río Eyemiu Daria. En el último vehículo que cruzó el puente iba el teniente general Gramav, convirtiéndose en el último soviético que abandonaba el país tras una intervención armada de casi una década. Cronología. Menos 1988. Marzo, ofensiva sobre la provincia de Paktia, para levantar el sitio de Goust. Abril, ofensiva sobre Ghazni. 14 de abril, acuerdos de paz de Ginebra. Mayo, comienza la retirada final de las tropas soviéticas. Menos 1989. 15 de febrero, las últimas unidades soviéticas abandonan Afganistán. Número de bajas, aproximadas, de los soviéticos 1986 a 87. Menos 1988, 1400. Menos 1989, 100. En total se estima que los soviéticos perdieron cerca de 26.000 hombres durante su intervención en Afganistán. Las fuentes soviéticas oficiales mantuvieron la cifra de 14.453 muertos, 417 desaparecidos y 415.932 enfermos durante los 10 años en Afganistán. El número de muertos en el lado de Afganistán, sumando civiles y guerrilleros, puede acercarse al 1.000.000 de personas, aunque es muy difícil dar una cifra exacta. Algunas fuentes hablan de 50.000 combatientes muertos. Se calcula 5,5 millones de desplazados por culpa de los combates. 5. La ayuda extranjera a los muyahidines. La ayuda fue enviada principalmente por los países vecinos y de la zona en combatientes, las armas a través de Pakistán desde USA y desde la República Popular China, que vio en Afganistán una nueva forma de desgastar a su enemigo soviético. Varios países de Oriente Medio apoyaron a los muyahidines, Arabia Saudita, Egipto e Irán, entrenando combatientes o canalizando ayuda de otros países. Desde Arabia Saudita llegaron varios miles de musulmanes que se unieron a los muyahidines más radicales. Entre los que integraban estos grupos estaba un joven saudita que ganaría relevancia mundial en la década de los 90 y en siglo XXI, Osama Bin Laden. Primero sirvió reclutando guerrilleros y posteriormente se encargó de las cuentas / financiación de los muyahidines, algo que aprendió de la CIA.
Estados Unidos de América apoyó a los guerrilleros a través de Pakistán, siendo este último quien distribuía el material y la financiación a los grupos guerrilleros que más le interesaban, algo que la AIDES de la resistencia como Masud denunciaron posteriormente. Y que condujo a que los muyahidines más radicales estuvieran mejor armados. A partir de 1986 la ayuda de los USA se intensificó, sobre todo al introducir más de 500 misiles Stinger. Algunas fuentes hablan de miles de ellos, en el país, un arma muy efectiva para luchar contra la aviación soviética. Guerrilleros afganos pronto empezarían a derribar aviones y helicópteros. Los soviéticos tuvieron que rediseñar las salidas de aire de estos para evitar ser una fuente de calor, que era la guía de los misiles. Las armas que mayor daño hicieron a los soviéticos no fueron los misiles antiaéreos, sino el apoyo en sí a los guerrilleros, que se sentían fuertes al estar apoyados por potencias extranjeras y se negaron a negociar tratados de paz o acuerdos de alto al fuego. 5.1 Extranjeros apoyando a las fuerzas de la URSS. Los soviéticos contaron con ayuda de países del Pacto de Varsovia y otros no alineados. Asesores y especialistas en la guerra de guerrillas provenientes de Cuba sirvieron dando consejos, participando activamente y colaborando con las fuerzas de la URSS y el ejército afgano. Se calcula que alrededor de 10.000 personas pudieron pasar por Afganistán para colaborar con las fuerzas del Ejército Rojo a lo largo de los 10 años que duró la intervención en Afganistán. 6. El soldado soviético. El soldado soviético se vio sometido al clima y a las enfermedades de Afganistán. Los servicios sanitarios se vieron desbordados cuando las enfermedades locales junto a epidemias de tifus, cólera, hepatitis empezaron a extenderse por las tropas del Ejército Rojo. De los 620.000 soldados que durante 10 años pasaron por Afganistán, el 70% sufrió alguna dolencia que le mantuvo fuera de servicio durante un tiempo determinado. El 30% del 40 ejército estacionado en Afganistán estaba de baja o en proceso de recuperación de alguna enfermedad o herida. El soldado soviético, según avanzaba la guerra y se intensificaban las acciones guerrilleras, tenía más miedo de no volver a casa, la moral estaba por los suelos. Los soldados veían cómo la corrupción afectaba a todos los sectores del ejército, fiel representación de lo que ocurría en la URSS. Afganistán, el país del opio, empezó a extender la drogadicción entre las tropas que volvían a casa con este problema. Lo que incrementó la tasa de crímenes cometidos por excombatientes de Afganistán en la URSS. También se produjeron excesos por parte de las tropas soviéticas contra la población civil. Según avanzaba la guerra, estas aumentaron. Más de 2.500 soldados fueron acusados de crímenes durante el periodo que duró la intervención en Afganistán. 7. El pueblo de la URSS. Según la prensa oficial de la Unión Soviética, las tropas soviéticas estaban allí para asegurar la paz en Afganistán y evitar la injerencia de potencias extranjeras en el país. A los ciudadanos les llegaba por los medios de comunicación las imágenes de los soldados reconstruyendo escuelas y en misiones de paz, pero según avanzaba la intervención los ataúdes que venían desde Asia Central se multiplicaban. El hecho que la mayoría de los soldados enviados a Afganistán fueran reclutas en servicio militar obligatorio causó mayor trauma a la población. La Unión Soviética disponía de un ejército en su mayor parte formado por reclutas obligatorios, ya que la máxima era que todo el pueblo estuviera preparado para la defensa del campo socialista en caso de guerra. Pero estos jóvenes fueron enviados a luchar a Afganistán, un país peligroso, extraño y muy alejado del enemigo capitalista que estaba en la frontera europea. Miles de familias tenían que enterrar a sus hijos de 20 años por toda la URSS cada año. En las lápidas solo podían poner muerto cumpliendo con sus deberes internacionales. Durante 1980 a 1985 se produjeron cambios en la dirección de la URSS. Leonid Brezhnev murió en 1982 y fue sustituido por Yuri Andropov, que en un principio dio muestras de intentar llegar a un diálogo entre los diferentes actores que actuaban en Afganistán, pero la falta de confianza y la falta de un liderazgo claro en el bando guerrillero impidieron cualquier acercamiento. Los veteranos soldados que volvían de Afganistán contaban lo vivido allí, algo que no se parecía a la propaganda que el gobierno difundía. La población civil no se creía en la intervención en misión de paz. La situación económica y política del país necesitaba un cambio. La intervención en Afganistán no hizo más que acelerar la necesidad de las reformas. Tras la llegada de Gorbachov se empezaron a introducir cambios en la economía y la política del país. El clamor popular pedía el fin de la intervención en Afganistán. Gorbachov se enfrentaba a lo que pedía el pueblo, una justa reclamación, y al problema de cómo dejar el país, ya que un gobierno de extremistas radicales podría extender el radicalismo por el sur de la URSS.
Se intentaron las conferencias de paz, pero al final hubo de retirar las fuerzas del país progresivamente, dejar bien armado y surtido al ejército afgano para que intentara someter a los guerrilleros solos. 8 después de la retirada. Tras la retirada soviética se abrió un periodo donde las fuerzas del ejército afgano resistirían hasta 1992 en el poder. Su caída se produjo más por el cese de suministros, armas y asesoramiento desde Rusia. El nuevo gobierno tras la caída de la URSS no quería saber nada de Afganistán, que por los ataques de los guerrilleros, que eran respondidos con eficacia por las fuerzas afganas leales. En marzo de 1992 un alto mando del ejército se rebeló contra el gobierno minando los apoyos de Najibullah, un golpe que junto a la falta de apoyo por parte de Rusia haría que en abril de ese mismo año las tropas guerrilleras tomaran la capital. Tras la toma del poder por parte de las fuerzas guerrilleras el país caería en otra guerra civil entre los que eran opositores moderados al régimen comunista y los más radicales islamistas, renombrados talibanes, que lograrían tomar el poder en Afganistán en 1996. Los talibanes impondrían un régimen de terror sobre las zonas que controlaban ya que el país estaba dividido entre facciones y señores de la guerra, acabarían dando apoyo a terroristas internacionales como Osama Bin Laden, lo que llevaría en el 2001 a ser atacados y depuestos del poder por los Estados Unidos. Estos, al igual que los soviéticos, prontamente se verían en una guerra de guerrillas.